Buenos días desde Malasia, desde el aeropuerto de Kuala Lumpur. Acabo de llegar, acabo de pasar inmigración y ahora pues me toca buscar alguna forma de ir al centro de la ciudad. Creo que hay hay un tren. Lo que pasa es que hay dos terminales, entonces tengo que enterarme primero en qué terminal estoy. Hay por Rail Link Level 2, yo creo que estamos aquí. Me va a tocar esperar a desayunar porque no saco dinero y no quiero sacar dinero hasta llegar al centro de Kuala Lumpur. Espero no tener problema en pagar el tren con tarjeta, pero bueno, vamos a ver. Pues esto no tiene pérdida, el cartel del tren es enorme, o sea, el que no lo vea es porque está ciego. A ver cómo comprar el ticket. Aquí parece que hay unas máquinas vendedoras. Vamos para allá. A ver, comprar ticket, ir a la central, single trip, listo, punto, tarjeta de crédito, más fácil imposible. 55 ringgis, unos 11 euros más o menos. Y yo voy a la central, parece que hay dos, uno que para y otro que no para. No sé cuál tengo que coger. Bueno, pues por aquí viene uno y viene al Alden. ¡Qué susto! Vamos a ver por aquí. Desde aquí no parece que haya mucho, pero en realidad estamos pasando muy cerca de uno de los lugares más curiosos de Malasia, Putrajaya. Si miras por la ventana, apenas se ve. Nada hace pensar que a unos minutos está una ciudad futurista, construida desde cero para convertirse en el centro administrativo del país. Putrajaya es una ciudad planificada que empezó a levantarse en los años 90. El gobierno quería descongestionar Kuala Lumpur y crear un lugar más ordenado, verde y moderno para los ministerios, y vaya si lo consiguieron. Su edificio más icónico es esta mezquita rosa, la mezquita Putra, justo al lado del lago. Por fuera es impresionante, pero por dentro es una de las mezquitas más bonitas de Malasia. Justo enfrente está el Perdana Putra, donde trabaja el primer ministro. Parece un palacio sacado de otro país y forma parte del skyline tan peculiar de esta zona. La ciudad está llena de puentes futuristas, avenidas enormes, edificios gubernamentales y un lago artificial que hace que todo tenga un aire muy tranquilo, casi surrealista. Desde el tren no se aprecia nada, pero Putrajaya es uno de esos lugares que sorprenden. No es muy turístico, pero si estás en Kuala Lumpur y tienes unas horas libres, es una escapada rápida que merece la pena. Yo sigo camino al centro, pero tenía que enseñaros esto, porque es una de esas ciudades que parecen inventadas, pero existen y está justo aquí, a unos minutos de Kuala Lumpur. Bueno, acabamos de llegar a KL Central. La verdad es que ha sido bastante rápido. Yo creo que en media horita o así ha tardado el tren. Sin paradas, hay uno que no para, es el que yo he cogido, y otro que hace varias paradas. Y ahora lo que tengo que buscar es sacar dinero. Intento en el cajero, pero solo me deja sacar a mínimo 200 y prefiero cambiar dinero, no sé dónde. Vamos a probar el metro. Este es el ticket, una especie de moneda de plástico, y se supone que la ponemos encima y nos abre.
Así que eso parece que bien. Es un monorail. Es el... Bueno, creo que hay varias líneas. Creo que casi todos son monorail aquí en Kuala Lumpur. O sea, metro elevado. Ahora lo vemos. Pues por aquí viene el monorail. Curioso, ¿no? Esto en España yo creo que no hay ninguno. En Europa no me suena. Y así es el monorail por dentro. Un metro. Bueno, este tiene los asientos aquí en el centro. No lo he visto nunca. No, van repartidos. A veces están en el centro, a veces están en los laterales. Que me dan el hotel, que no me lo dan hasta las 3 de la tarde. Me he metido aquí en un restaurante y vamos a empezar por pedir el plato típico de Malasia, el nasi lemak. Esto lleva un poquito de todo. Hay varias salsas, creo que lleva leche de coco, esas salsas, bambú, creo que es eso, pollo, arroz y un huevo frito. Y como estamos en un país musulmán y en un restaurante familiar, pues la cerveza no es algo habitual. ¿Sí? Podría parecer un mojito, pero no, es una limonada. Vamos a probar esto. Esto de arroz y la salsa. Muy bueno. La verde como de coco. Pica un poquito. La roja me da miedo. Parece un plato sencillo, pero cuidado, porque esto es una trampa. Empiezas diciendo, va, arroz con cosas. Y al segundo bocado ya estás pensando que podrías comer esto todos los días de tu vida. El arroz está cocinado en leche de coco, así que es suavecito, aromático. Es peligroso de lo bueno que está. Luego viene el sambal, es esa salsa picante. Aquí te la ponen con cariño o con mala intención, depende del día. Después tiene las anchoas fritas, los cacahuetes y el huevo, que juntos hacen esa mezcla típica de Malasia. Dulce, salado, crujiente y un poco de fuego en la boca. Todo al mismo tiempo. Funciona. Lo mejor es que aquí el nasi lemak se come a cualquier hora. Desayuno, comida, cena, madrugada. Si respiras, puedes comer nasi lemak. Y cada restaurante tiene su versión. Así que nunca sabes si te va a tocar uno leve o modo destrucción. Pero bueno, si viajas a Malasia y no pruebas esto, te lo has perdido todo. Y yo aquí, cumpliendo mi misión y disfrutando bastante. Vamos a ver la habitación. Habitación tipo estudio, una cama correcta, ventilador de techo, aire acondicionado, un sofá, cocina, tele, lavadora, que no la voy a usar porque llevo aquí 2 días, y baño con ducha. Y unas vistas que podrían ser mejores, pero bueno, tampoco están mal. Pero yo esperaba que se vean las torres Petronas desde aquí y están justo aquí. De hecho, si abro la ventana, igual las vais a ver. Ahí se ve. Aunque lo mejor de este sitio no está dentro de la habitación, sino fuera, en la azotea. Y empieza por estas vistas. Mirar esto, Kuala Lumpur desde arriba. Y luego está el gimnasio, que yo no lo voy a usar. Pero si eres de esos que entrenan hasta de viaje, entrenar aquí con las torres Petronas delante tiene que motivar hasta el más vago. Si no, por lo menos te haces una foto que parezca que vives aquí. Y ahora viene la joya, la piscina infinita de la azotea. Aquí es donde se entiende por qué este hotel vale la pena. Agua calentita, vistas de locura y esa sensación de estar nadando por encima de toda la ciudad. Literalmente podría pasarme horas aquí sin hacer absolutamente nada. Justo aquí detrás tenéis las torres Petronas.
orgullo nacional de este país durante muchos años fueron las torres más altas del mundo. Pues siguen siendo las torres gemelas más altas del mundo. Pero ya dejaron de ser la torre más alta, incluso la de Kuala Lumpur. Porque esta de aquí, la torre Merdeka, son algo así, es ahora la torre más alta de Malasia, de Kuala Lumpur, y no sé si está entre las 3, 4 más altas del mundo. Y bueno, la torre de comunicaciones creo que también es más alto que los dos edificios, pero las torres de comunicaciones no se suelen considerar como edificios, pero creo que está entre las torres también más altas del mundo. Si no, probablemente entre las 3 o 4 más altas del mundo. ¿Y qué os voy a decir de esta piscina? Es un espectáculo. Yo pensaba que iba a estar petado de gente, pero que va, está súper tranquilo y se puede disfrutar de la piscina y de las vistas. Y esto no es ningún lujo. En el hotel que he reservado, bueno, hotel, apartamento, mejor dicho, más que hotel, te da acceso a la piscina, porque he pagado 60 euros 2 noches, así que un pequeño lujo. Acabo de pedir un Grab, vamos a ver cómo funciona, creo que es este. Vamos a probar el Grab, aunque tengo el recuerdo de que era algo bastante barato. Hello, Sorry, how are you? so many roadblock. Yeah, So many roadblock police. traffic or police? ASEAN summit. ASEAN meeting. It's a meeting, ASEAN meeting today. Yeah, ASEAN meeting, the government meeting. So many police. I see you stop in a traffic light Yeah. a lot of time. Yeah. Many people. These things VIP. happen from time to time. Because they stay hotel the government people Are there the they people? stay hotel there book Yeah, side. Now they go for meeting. and many people there, I imagine. Yeah. Al principio no entendía con eso de la ASEAN Meeting. Pues he caído que no era la ASEAN, sino la ASEAN Meeting, la cumbre de la ASEAN. La ASEAN es una asociación de naciones del sudeste asiático, algo así como la Unión Europea, pero muy light. Es un grupo que reúne países como Malasia, Indonesia, Tailandia, Filipinas, Vietnam, Singapur y algunos más de la zona. Básicamente trabajan juntos para que la región sea más estable, más conectada y más próspera. En la cumbre anual, como la que se celebra aquí estos días, los líderes se reúnen para hablar de comercio, cooperación, turismo, tecnología, seguridad y del futuro de toda la región. The Trump coming Sunday. President Trump. Is here? American President Trump. But is here? No? Coming here. No, Sunday. This Sunday. tomorrow? Tomorrow. I didn't know. I will go to visit him. Trump come. That makes sense. A lot of police to control everything. Yeah. I didn't know that Trump is coming here. Yeah, Trump is coming. You from which country, boss? From Spain. Spain. Coming from Spain. Continue for 700 meters, then make a slight right onto Java Airport. I arrived this morning. Just arrived this morning. I will be here 2 days. Then I go to Ipoh 1 day. Oh, Ipoh, Ipoh or Ipoh, I don't know how to pronounce. And later Georgetown 3 days. Georgetown. Yes. Oh, Penang. Penang. Yeah, Penang. For vacation. Vacation, yeah. Is rainy season now or the weather is good? No. The weather raining. Raining a lot? Raining a lot. Now October, November, December, it's raining a lot.
Today for now is not raining. Maybe other side is raining. Yeah. Today no. Okay. Cloudy lah, but cloudy. Y esta es la calle Petaling Street, el corazón del Chinatown de Kuala Lumpur. Y Chinatown en Kuala Lumpur no es cualquier cosa. Estas son, especialmente en Malasia, la comunidad china es muy importante y no de ahora, de milenios, años. Así que es una comunidad muy potente. Vamos a ver qué podemos encontrar por aquí. Mercado creo que no voy a comer mucho. Mercados por aquí. Vamos a dar una vuelta por la zona alrededor, que el taxista me ha dicho que los restaurantes, como me ha recomendado una calle, pero me ha dicho que todas las calles de alrededor pues que había buenos restaurantes. Cómo se huele el durian. Dicen que echa peste y es de verdad. Madre mía, qué mal huele. Creo que no lo voy a probar de nuevo. Primero porque es muy caro y a mí no me gustó demasiado. Y creo que es esta calle la que me ha dicho donde viniera a comer. Mirad qué casitas más pintorescas me acabo de encontrar aquí. Imagino que debería ser la antigua zona colonial de cuando estaban aquí los ingleses, porque este estilo de casas se corresponde con eso. Lo más curioso de esto es el contraste entre estas casitas coloniales y estos monstruos de cristal que hay detrás. Mirad qué calle me acabo de encontrar. Esto para Instagram. Vamos a dejar a la chica que se haga la foto, que no quiero estropearle la foto. Y ya después pasamos. Estoy rodeado de Instagramers. ¿Cómo salgo de aquí? Por aquí. En Singapur había un sitio que hacía algo parecido a esto, yo creo que era lo mismo, y me quedé con ganas de probarlo. Y no sé si a lo mejor es el momento de probarlo. Tampoco tengo ni idea de lo que lleva esto. Y esto, pues la verdad es que al final los restaurantes tan estrellados en Bangkok me dejaron un mal sabor de boca. Muchas veces muchas colas. Y eran, sí, muy populares, pero luego no sé si darle una oportunidad. Hombre, se ve lleno. Parece que hacen fooders. Pues al final vamos a probar este Lala Noodles con tantas recomendaciones Michelin de los últimos 3 años y a ver qué tal. Y aquí lo de la cerveza es prohibitivo. Cuesta mucho más la cerveza que toda la cena junta. Así que un jugo de calamansi con un dibujito de un oso muy mono. Vamos a probarlo. Vamos a probar el caldo primero, la sopa. Bastante bueno. Y ahora las almejas. Muy bueno. Y todo esto es solo para darle sabor a estos noodles que hay aquí. Que con esta salsa lleva también jengibre y pica un poco. Y... a ver.
Muy bueno. No sé si merece la recomendación Michelin, pero está muy bueno. Algo diferente, al menos para mi paladar. De momento he podido con las almejas, porque ya no queda casi ninguna. Este plato es enorme, aquí hay 1 kilo de nudas y es súper barato. O súper barato, que seguramente será muy caro comparado con lo demás, pero esto 28 ringgits, esto van a ser unos 7 euros, 7 euros, esto y la bebida. Uno piensa, voy a varios sitios y como varias cosas, pero es que como intentes acabarte esto, es imposible. Así que yo creo que después solo va a haber sitio para el postre. Y bueno, no se me ocurre mejor forma de acabar el día que con estas vistas desde la piscina. Creo que por la noche todavía gana muchísimo más. Con toda la ciudad iluminada con las luces. Así que lo vamos a dejar aquí, que el día ha sido muy largo. Empezamos en Bangkok a las 4 de la mañana, cogiendo un avión que no perdí de milagro, porque no me sonaban las alarmas y me quedé dormido. Pero al final conseguí llegar al aeropuerto, conseguimos llegar a Kuala Lumpur y ya estamos aquí. Así que vamos a dormir, porque todavía nos quedan muchas aventuras por delante.